Un director de cine se vuelve a encontrar con un amigo que no veía hace años, y al saber que ha escrito un relato lo revisa, enterándose de muchos eventos pasados por ser una autobiografía, sobre todo la relación que habían iniciado después de conocerse, y el padre que le destruyó la vida y fue el causante de su separación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Loco for Movies. En esta ocasión les resumiré La maleducación. La película comienza en Madrid en 1980. Un productor llamado Enrique se encuentra en su agencia leyendo una noticia. Al verla interesante, la recorta para su próxima producción. En eso tocan la puerta. Su colega Martín sale a ver quién es y se encuentra con un extraño. Este se presenta como un actor llamado Ignacio y quiere hablar con Enrique ya que fue su antiguo compañero de colegio. El hombre se niega, pero al ver su insistencia le pide que espere. Enrique, al saber que es Ignacio, sale rápidamente a saludarlo. Los amigos están contentos ya que no se ve más de 15 años. Enrique le dice que no lo reconoció al verlo. Luego lo lleva a su despacho. Ignacio le cuenta que lo ha visitado porque quiere que lo contrate como actor. Además le muestra su portafolio para que lo vea. Enrique le pregunta si ya no escribe como antes. Ignacio le dice que ya no. Sin embargo, le entrega el último relato que guardó para él llamado La visita, que trata sobre las experiencias que pasó en el colegio y también algunos eventos cuando era adulto. Además le dice que se ha cambiado de nombre y ahora se llama Ángel, porque necesitaba un nombre acorde con su carrera de actor. Enrique se equivoca más de una vez con el nombre, y luego promete llamarlo si en caso esté buscando algún actor para su próximo proyecto. Ángel acepta pero le dice que lo buscará, pidiéndole que lea la visita para que le dé su opinión antes de irse. Enrique luego le comenta a Martín que lo conoce desde niño, ya que eran muy amigos y también fue su primer amor. Sin embargo, se ha dado cuenta que ha cambiado mucho. Horas después empieza a leer la obra. Ignacio cuenta que comenzó a actuar en el pueblo donde estudió bachillerato. Además, había un cine llamado Olimpo que ya está abandonado, pero en su tiempo le trajo muy buenos recuerdos. Horas después se presentó en un casino de ese lugar. Para ese momento ya se vestía como mujer y se hacía llamar Sara. Y mientras hacía su presentación descubrió que un hombre se había quedado asombrado al verla. Más tarde, cuando todo terminó, salió para acompañarlo, pidiéndole a su amiga Paquito que se adelante. Luego se encontró con el chico que estaba muy tomado y lo llevó al hostal. Después que se quedó dormido, procedió a robarle sus cosas ayudado por Paquito, pero al ver sus documentos se enteró que era Enrique, por lo que le avisa a Paquito que ya no robe la moto y luego se quedó en la habitación para disfrutar las últimas horas de la noche. Más tarde le dejó una carta a Enrique antes de irse, pidiéndole que lo llame a determinada hora si quiere que lo ayude económicamente, porque se ha enterado que tiene poco dinero y ya ha formado una familia. En eso suena el teléfono de Enrique, y al contestar es Martín diciéndole que lo extraña mucho. El hombre le explica que ya no hay nada entre ellos y le cuelga la llamada. Luego sigue leyendo la historia. Ignacio le muestra a Paquita el cine donde tuvo su primer encuentro con Enrique. Luego le cuenta que le pidió al hombre que se encuentre con él. Paquito le recuerda que Enrique ya tiene familia. Sara está de acuerdo pero sabe que todo hubiera sido diferente si el padre Manolo no los hubiera separado, recordando que no fue una buena persona, y por eso ahora le hará pagar todas sus culpas. Ambos aprovechan en compartir unos estupefacientes y luego se dirigen a la capilla del pueblo para robarse los objetos litúrgicos. Sara se sorprende cuando ve al padre Manolo, ya que fue su profesor cuando era niño. A pesar de eso, los amigos se preparan para ejecutar el robo. Cuando todo acaba, el padre se dirige a la sacristía con su acólito, pidiéndole que vaya al dormitorio para que descanse. Sara deja que Paquito robe las cosas, mientras él aprovecha en visitar al padre haciéndose pasar por la hermana de Ignacio, contándole que el joven murió en un accidente, pero antes le pidió que le entregue un mensaje, y como el padre no quiere saber nada, se retira del lugar. Sin embargo, no se va y decide trepar el muro, para alcanzarlo en el colegio donde anteriormente estudiaba. Mientras tanto, el padre se encuentra en su despacho y observa la única foto que guarda de Ignacio. En eso Sara aparece porque quiere decirle algo importante. El padre luego pone seguro su despacho, diciéndole a Sara que no quiere que nadie entre por equivocación. Sara le entrega el relato de Ignacio llamado La visita, donde cuenta las experiencias que tuvo de niño donde curiosamente también sale su nombre, avisándole que tiene una amiga que está dispuesta en publicarlo en el diario donde trabaja. Luego le muestra el párrafo donde sale él,
Ignacio cuenta que cada cierto tiempo se llevaban a los mejores alumnos para que se diviertan en el campo. El padre Manolo que los acompañaba aprovechaba en escucharlos cantar, pero esa vez lo llevó tras los arbustos para liberar sus impulsos. Desde ese momento Ignacio se dio cuenta que su vida se había dividido en dos, y no podía hacer nada para evitarlo. En eso el padre deja de leer porque tocan la puerta. Al abrirla el padre José le informa que robaron en la capilla. El padre Manolo le pide que investiguen de inmediato. Además le susurra algo antes de despedirse. Sara logra ver al padre José y le dice a Manolo que Ignacio lo odiaba porque maltrataba a los alumnos. Luego intenta sobornarlo con 1 millón para que no publique la historia en el diario. El padre le dice que no tiene esa cantidad de dinero. Además no le creerán porque Ignacio volvió al colegio después de lo que pasó, y esa segunda vez ni siquiera lo denunció. Sara le responde que no lo hizo porque se había enamorado de su compañero Enrique. El padre recuerda eso y sigue leyendo la historia. Ignacio cuenta el día del padre director, que era el evento más importante de todo el año. Mientras jugaba fútbol, uno de sus compañeros, Enrique, lo empezó a observar en todo momento. Más tarde el padre José lo empezó a buscar para que cante para todos los padres. En el camino le informó que el padre Manolo ahora es el director del colegio, ordenándole que solo lo observe a él mientras canta. El joven obedece, y mientras Manolo lo observa empieza a sentir mucha tristeza. Más tarde Ignacio sale con Enrique y juntos se van al cine, para ver una película de Sara Montiel. Después de admirarla, ambos cruzan sus brazos y los acercan a su entrepierna. En la noche, cuando ya están de regreso en el colegio, Ignacio se levanta para ir al baño. Enrique se da cuenta y lo empieza a seguir. Cuando lo encuentra, se entera que su amigo no puede dormir por lo que hicieron en el cine. En eso descubren que el padre Manolo ha entrado a la habitación y rápidamente se esconden. El hombre empieza a buscar por todos lados a Ignacio, hasta que lo encuentra en el baño con su amigo. Después que les ordena abrir la puerta, envía a Enrique a su cama, a pesar que el joven no lo quiere dejar a solas con su amigo. El padre luego lleva a Ignacio a la capilla. Después de la liturgia descubre la atracción que Ignacio siente por Enrique, y aprovechándose de eso lo soborna, para que el joven acepte cualquier cosa que le haga con tal de no expulsar a su amigo. Sin embargo, esto no pasó. A los días el padre expulsó a Enrique después de aprovecharse de Ignacio. El joven al saberlo se sintió muy triste. Además juró que algún día se lo cobraría al padre. En el presente Ángel visita a Enrique y se entera que a su amigo le encantó la historia. Además está interesado en dirigirla, preguntándole cuánto quiere por los derechos. Ángel le dice que no quiere nada de dinero, ya que para él es suficiente que le haya gustado. Sin embargo, está dispuesto para actuar en un personaje de la película, pero no como Enrique, sino como Sara. Y a pesar que su peso no es el adecuado, le asegura que bajará para adaptarse al personaje. Más tarde los amigos salen para festejar que el proyecto ya va a comenzar. Horas después llegan al estudio donde se grabará la película. Y cuando están adentro, Enrique lo invita a entrar a la piscina. Y mientras Ángel se cambia, lo queda observando. Sin embargo, su amigo trata de no mostrar ningún gusto hacia él. Cuando salen, Enrique le dice que no encajará en el papel de Sara. Además, se ha dado cuenta que es completamente diferente al Ignacio que conoció. Aún así, intenta darle una última señal para llevarlo a la habitación. Pero al ver que no funciona y Ángel solo quiere que le dé el personaje, le pide que se retire. Ángel se va del lugar olvidándose algunas cosas, pero prefiere no regresar porque no son tan importantes. Más tarde llega a un club para ver cantar a un travesti que imita a Sara Montiel, y así tratar de aprender sus movimientos, ya que aún piensa que Enrique le puede dar el papel de Sara. Mientras tanto, Enrique se dirige a la casa de Ángel, llevando consigo el encendedor del joven. En el camino llega a un bar y el encargado nota que ese encendedor no le pertenece, y al saber que es amigo de Ángel le indica el lugar donde vive. Enrique luego llega a su casa y su madre lo recibe, ya que Ignacio había hablado mucho de él. Incluso le había escrito una última carta hace 3 años, pero no sabe a dónde fue a parar porque Ignacio ya está muerto. Enrique se queda pálido, y más al saber que Ángel en realidad es su hermano, y su nombre real es Juan. La mujer luego lo lleva al desván donde Ignacio dormía cuando la visitaba, y le cuenta que Juan quemó todas las pertenencias de su hermano cuando murió, incluidos sus relatos. También recuerda que un hombre la visitó porque quería esas historias, pero ninguna se habían salvado. Luego le entrega la única carta que salvó de ser quemada. Enrique le agradece y se retira del lugar. En la carta se entera que Ignacio sabía mucho de él.
sobre todo que se había enterado que era un director de cine. Además había encargado enviarle un relato inspirado en el padre Manolo, contándole que el hombre ya había dejado el hábito, y ahora tiene familia y trabaja en una editorial. También ha pensado chantajearlo porque necesita mucho dinero, a manera de venganza por lo que le hizo cuando era joven. Luego se despide diciéndole que solo quería compartir su historia con él. Horas después aparece Ángel para pedirle perdón y a la vez recoger sus cosas. Además ya no le interesa actuar en la visita. Incluso le dice que tiene la libertad de manejar a su manera la historia. También le cuenta que está aprendiendo todo lo que pueda sobre el personaje, pidiéndole que solo le haga una prueba. Enrique le entrega sus cosas y termina llevándolo al dormitorio, por lo que Ángel finalmente es contratado para hacer el papel de Sara. La relación entre Ángel y Enrique se mantenía, y paralelamente se seguía rodando la visita, hasta el último día que un hombre extraño apareció en el set de grabación. En ese momento la escena del padre con Sara continuaba. El travesti insistía en que le abra la puerta para que se vaya. El padre le dijo que quería mucho Ignacio. Sara le respondió que no existe ese tipo de amor a un joven, sino solo es acoso y aprovechamiento. En eso tocan la puerta, y al ver la desesperación de Sara, el padre la abre, solo para que entre el padre José y la golpee, y luego sentarlo en la silla y decirle al director que es Ignacio disfrazado. Manolo se sorprende porque ni siquiera se lo imaginaba. Sara sabe que acabarán con ella, por lo que pide que antes le permitan confesarse. Sin embargo, José no tiene compasión por ella y la liquida. Luego le dice a Manolo que se encargará de desaparecer el cuerpo. Además, si la dejaban viva les iba a complicar la vida. Y Dios, que ya los ha visto, no les hará nada porque está de su lado. La grabación termina y Ángel se empieza a sentir muy mal, pidiéndole a Enrique que lo deje solo. Enrique luego se encuentra con el hombre extraño que en realidad es el padre Manolo. Al reconocerlo, el director trata de sacarlo de su oficina por todo el daño que le hizo su amigo, pero cambia de opinión cuando el hombre decide contarle cómo realmente murió Ignacio. Manolo le cuenta que ya estaba trabajando en su editorial y ya había recibido el relato de la visita. Sin embargo, lo había dejado a un lado porque no era de su agrado, hasta que un día lo llamó insistentemente su autor, y al darse cuenta que era Ignacio aceptó encontrarse con él. Horas después llegó a su apartamento y descubrió que Ignacio estaba completamente cambiado porque se había operado. Además era un consumidor de estupefacientes. Sin embargo, tenía intención de dejarlo y pagar una clínica de rehabilitación, pero también quería cambiar completamente su género. Y todo eso lo quería costear sobornando a Manolo. Además estaba preparado para llamar a su esposa y a los periodistas si no aceptaba el trato, que era 1 millón para no abrir la boca. En eso apareció su hermano Juan, y el hombre al verlo quedó completamente atraído por él. Esto hizo que acepte el chantaje con el fin de conocer a Juan. Sin embargo, el dinero se lo daba Ignacio por partes, porque sabía que eso era suficiente para que el hombre consiga estupefacientes. El tiempo pasó hasta el día en que Ignacio se iba a ir de viaje, porque tenía que visitar a su madre antes que se interne. Manolo tenía que darle todo lo que restaba, pero solo le entregó una parte porque el banco no le dio mucho dinero. Ignacio solo le advirtió que tenga el resto cuando regrese, yéndose sin despedirse de su hermano. Después de ayudarlo Ignacio, Manolo recordó que olvidó su bufanda. Al regresar al departamento, Juan lo recibió molesto, porque su hermano se había ido sin dejarle dinero para su academia de arte. El hombre aprovechó esa oportunidad y le ofreció pagarle, ya que el banco sí le había dado el préstamo y quería estar con él. Ambos estuvieron toda una semana juntos. Además, Manolo compró una cámara de Super 8 para que se graben. En eso apareció Ignacio, pero no les dio mucha importancia. Tan solo le pidió a Manolo el dinero que le restaba, y a su hermano le contó que a su madre casi le da un infarto. El joven se comunicó con ella y se enteró que Ignacio le robó a su abuela, pero la mujer no le dio tanta importancia, porque estaba feliz que su hijo le haya dicho que se iba a rehabilitar, pidiéndole que no lo abandone por ningún motivo. Después de colgar, Juan se llenó de rabia, porque su paciencia por su hermano había llegado al límite, y planeó una forma de acabar con él, pidiéndole a Manolo que lo ayude porque no quería hacerlo violentamente. Para eso le ordenó que consiga de la más pura para detener su corazón, y después separarse para que nadie sospeche. Más tarde Ignacio le escribió una carta a Enrique, diciéndole que por fin lo consiguió. En eso Manolo tocó su puerta para entregarle el paquete. Ignacio lo recibió diciéndole que era la última vez que iba a consumir.
Además le mostró las cartas que escribió para la editorial y para su esposa, en caso no le entregue al día siguiente el millón que acordaron. Luego le pidió que se retire para que pueda aplicárselo, y momentos después dejó de respirar. Manolo luego se encontró con Juan y se fueron al cine para hacer tiempo. Cuando la película terminó, el joven se despidió para continuar con el plan, pero antes Manolo le pidió algunas grabaciones del Super 8 para recordarlo. Juan se negó porque su esposa podría descubrirlo, y le dijo que se encargará de quemarlos. Además le prometió que se verían en unos días. Manolo se sintió muy triste y le pidió que lo llame cuando pueda. Juan luego llegó al departamento de su hermano, y al confirmar que estaba muerto llamó a la policía. En el presente Enrique sale de la oficina, y al ver a Juan decide irse sin hablar con él. Manolo sale después, y al ver a Ángel le dice que Enrique ya lo sabe todo, y ahora que lo ha encontrado quiere estar junto a él. Ángel lo rechaza y va en busca de Enrique, pero no logra alcanzarlo. Más tarde llega al estudio y Enrique lo recibe malhumorado, dejándolo entrar solo para que se lleve sus cosas. Luego llama un taxi para que lo recojan. Ángel cree que su molestia es porque no le había contado la verdad. Enrique le dice que ya sabía todo eso, pero no que había planeado liquidar a su propio hermano, avisándole que ya llegó su taxi. Antes de irse, Ángel le entrega una carta diciéndole que es de Ignacio. Enrique la abre y se entera la última frase que escribió su amigo, dando por finalizada la película.